tal familia? Buenas tardes, les habla el pastor José Díaz. Qué bueno que se encuentran aquí también disfrutando de este tiempo también de esta serie Levantando el Muro. Y bueno, ya saben, el día de hoy me acompaña mi esposa, me acompaña mi hijo. Entonces, pues bueno, queremos dejar este tema el día de hoy, que es muy importante también que nosotros lo podamos llevar, entender, número dos, uno es llevarlo, número dos es entenderlo, y número tres, que podamos también aplicarlo. ¿Ok? Y bueno, el tema del día de hoy es expiación. Así como se escucha, expiación. Así es de que, pues, vamos a dejarle aquí también la entrada a mi esposa y después, bueno, a Leonardo, para que también hagan su desglose con este tema que hoy tenemos, que es muy importante, ¿verdad? Claro que sí, bienvenidos. El versículo que vamos a leer hoy es Romanos 3:25. Si lo pueden buscar, Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿De una vez le hablo? Sí. ¿Sí? El siguiente versículo es Éxodo 12:13. Éxodo 12:13 dice así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Estos versículos nos están enseñando el principio importante de lo que es el sacrificio de Cristo. Todo el mundo sabemos que Cristo murió por nosotros, y lo que tenemos como básico es que Cristo murió para limpiarnos del pecado para Dios. Y eso es como que lo que todo el mundo sabe. La realidad es que el sacrificio de Cristo abarca más que solamente limpiar nuestros pecados, ¿sí? De hecho, el sacrificio de Cristo abarca 5 características que son muy importantes entenderlas, porque son beneficios que Jesús ganó en la cruz para ti y para mí. Fíjense, los 5 beneficios son expiación, propiciación, sustitución, redención y reconciliación. Todos hemos de haber escuchado alguna de estas palabras en algún momento, pero lo que pasa normalmente es que no las entendemos, solamente las escuchamos, y a veces como que nos parece que es lo mismo, ¿no? O pensamos que es la misma cosa, que expiación, propiciación, pues es casi lo mismo, como que no hay mucha diferencia. Pero hoy hay que aprender cuáles son las diferencias de esto, cuál es la característica, porque vuelvo, son cosas que Cristo ganó para nosotros, entonces no hay que desaprovecharlas. La expiación, el vocablo, significa literalmente cubrir, y aplica tanto al pecador, cubrirlo, como el pecado mismo, ¿sí? Esto es expiar el pecado, significa ocultarlo de la vista de Dios, en el sentido de hacer que Dios mire otra cosa. O sea, ese es el sentido de la expiación, que ya Dios no va a ver el pecado porque se enfoca en alguna otra cosa, en este caso que es la sangre de Cristo. Es como decíamos, cuando Cristo te ve a ti ahora, ya no te está viendo a ti y tu pecado, está viendo la sangre de Cristo sobre ti. Eso es expiar, cuando ya se cubre el pecado, pero a través de que se vea otra cosa. Entonces Dios, cuando te ve a ti, ya no ve todo tu pecado, todo lo que tú cometiste, sino ve la sangre de Cristo. Entonces el sacrificio es expiatorio, y eso es lo que significa, ¿sí? Esto anula los efectos del pecado. Y normalmente es la única que sabemos, la expiación, que uno dice, ya Cristo me limpió del pecado, pero hay más. La siguiente es propiciación, que es reunir o crear ambiente para reconciliar. Esto aproxima al hombre a Dios y gana el favor y la gracia divinos. También apacigua la justicia del Dios Santo mediante un sacrificio. El pecado nos separa de Dios, pero Cristo nos reúne. Entonces, propiciación es crear el ambiente propicio para que pueda haber una reconciliación con Dios. Y esto nos gana, nos da a nosotros la gracia y el favor de parte de Dios, que no merecemos, pero por ese sacrificio de Dios, por hacerle un tributo a Dios, la ira de Él se apacigua. Y entonces ahora obtenemos favor y gracia. Esto es otra cosa importante. Esto no lo hace la expiación, esto es la propiciación, ¿sí? Pero vayamos entendiendo estas características. La siguiente es sustitución o sustituir. El sacrificio hacía que lo que el hombre no podía hacer por su propia cuenta. El hombre tenía que morir por el pecado. La palabra dice, el alma que pecare, esa alma morirá. Y desde el principio Dios estableció ese principio, ¿no? Dice, válgame, dice, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces dice la palabra en Romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces el sacrificio en el antiguo pacto lo que hacía era lo que el hombre no puede en sus propias fuerzas. El hombre tenía que morir por un pecado, entonces traían un animal.
El animal era la sustitución. Él hacía lo que tú no podías hacer, en este caso morir. Cristo hizo este sacrificio por nosotros, nos sustituye. Él muere en lugar nuestro. La consecuencia que teníamos que vivir nosotros, ahora lo hace Él. En el antiguo pacto esto hacían los animales, sustituirnos, ¿sale? Tú no podías morir por cada pecado que tú cometías, nada más tenemos una vida, pero el animal sí podía morir y a él se le pasaba todo el pecado. Esta es otra de las características que Cristo hizo, ¿sale? Es un sacrificio y Él hace lo que nosotros no podemos. Por eso ahora somos justos o justificados. No, porque precisamente el sacrificio de Cristo logra lo que es imposible para nosotros. Una vez le preguntan a Jesús, oye, es muy difícil ser salvos. ¿Quién va a lograr ser salvo? Y Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, este sacrificio, esa es su naturaleza, que logra lo que nosotros no podemos. Por eso hoy en día somos santos, no porque te lo ganes o por conductas o porque madures hasta el punto de que seamos santos y perfectos. No, pero somos santos, santificados, justos, justificados por lo que hizo Cristo. Él hizo posible lo que para nosotros era imposible, ¿sí? Luego lo siguiente es redención. Esto es hacer algo de nuevo mediante el pago de su precio. Sobre todo se usaba para liberar de la esclavitud pagando. Era comprar y sacar de la venta o del mercado, ¿sale? La imagen, esto es muy interesante porque la imagen que tenemos de esto es la de un familiar. Había una ley en Levítico capítulo 25, para quien lo quiera leer después, que si tú te endeudabas y de repente ya no tenías cómo pagar a la persona a la que le debías dinero, entonces esa persona te iba a tomar como esclavo. Y había una ley que te podían redimir. Y la redención era, van a pagar lo que tú debías y que tú no puedes, pero tenía que ser un familiar cercano. Esas eran las dos condiciones. Número uno, la persona que te quiera redimir necesitaba cumplir dos condiciones. Uno, tener el dinero que tú debías y obviamente la voluntad de hacerlo. Y número dos, que fuera un familiar directo, cercano tuyo. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo se hizo hombre para poder cumplir este pago por nosotros y redimirnos. La redención es esto. Tú estabas en una condición de esclavitud, ahora ya no tienes por qué volver a esa condición porque yo ya pagué lo que tú debías. Y Cristo se hizo hombre precisamente para cumplir esta condición, de ser un pariente cercano nuestro. Por eso dice ahora que Él era el Hijo unigénito de Dios, pero ahora es Hijo primogénito. O sea, ahora nos volvió hermanos a todos, nos volvió participantes de la naturaleza divina. Esto es mucho de lo que hizo Cristo en la cruz y es de la redención propiamente, ¿sí? Pero vayamos entendiendo estas características de su sacrificio. Y el último es reconciliación. Dios, quien es la parte ofendida en este caso por los pecados, toma la iniciativa. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo para reconciliarnos con Él mismo. Él tomó la iniciativa para proveer expiación, ¿sí? Eso es muy interesante. O sea, Dios no se quedó esperado sentado a ver cuándo alguien se acercaba a pedirle perdón, sino que Él mismo vino, tomó la iniciativa de caminar entre nosotros y procuró acercarnos con Él. Entonces, ¿cuánto más nosotros deberíamos procurar acercar a los demás con Él? Si Dios mismo, que es la parte ofendida realmente, o sea, si Dios mismo perdonó a todos y de repente nos extiende su gracia, su misericordia, su salvación, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo por otras personas? No debemos de excluir a nadie o decir, no, es que tú eres demasiado pecador, o buscar que los pecadores mueran, ¿sí? Ese es un ministerio que nos encargó Dios, que es la reconciliación, y es un ejemplo que nos dio Cristo. Él lo hizo primero, vino y nos estuvo buscando reconciliarnos, o sea, conciliar las dos partes, que ya no estemos en desacuerdo, pero empezó de parte de Dios, la iniciativa la tomó Dios, y ahora nos encarga a nosotros que conocemos esto, ese ministerio que es reconciliar a los demás. No te la pases juzgando, no te la pases criticando, no condenes a los demás, sino tu ministerio es reconciliar lo que vino a ser Cristo. Yo creo que todos queremos ser como Cristo, pero no podemos ser como Cristo si la pasamos viendo el pecado de los demás y lo condenamos y lo acusamos y lo señalamos. Eso es totalmente contrario a lo que Jesús estaba haciendo. Eso era lo que querían de repente los fariseos que Jesús hiciera, y no les dio el gusto Jesús. Se mantuvo firme, no, yo necesito hacer lo que hace el Padre, y el Padre está buscando reconciliarnos con Él. Si Jesús estaba en un pensamiento de, si yo me quiero parecer al Padre, necesito hacer lo que Él está haciendo, y Él está reconciliando a la gente. Y nosotros tenemos ese pensamiento de que queremos ser como Jesús. Si queremos ser como Jesús, nos va a llevar invariablemente a querer ser como el Padre,
porque Jesús tenía la mira en lo que hace el Padre y nosotros tenemos la mirada en lo que hace Jesús. Entonces nos va a llevar en una secuencia a seguir lo que hace Dios, y Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo a través de Cristo en la obra de la cruz. Entonces son muchos beneficios que tenemos a través de entender lo que hizo Cristo en la cruz. Su sacrificio, ya vemos que es mucho más que limpiarnos del pecado. Nos da gracia, nos da favor, hace lo que humanamente sería imposible. Si ahorita de repente estás pensando que tú no eres santo o no eres tan santo, es porque a veces no hemos entendido esta parte, que uno es santo no por mérito propio, porque ni podríamos alcanzarlo. Tú eres santo, yo soy santo, no porque seamos perfectos, porque Cristo lo ganó en la cruz, hizo lo que para nosotros era imposible. Y son varias características que tiene el sacrificio de la cruz. Ahorita estamos viendo 5, que son las 5 más importantes, las 5 que más influyen, y que a veces solamente conocemos la primera, que es la expiación, de me limpió mis pecados. Pero como vemos, hay muchos otros beneficios. Yo les invitaría a que buscaran estas palabras y busquen sus significados ustedes para hacer un estudio ustedes un poquito más personal, que son expiación, propiciación, sustitución, redención, reconciliación. Estas 5 son resultados, ¿sí? Ganancias que tenemos por la obra de la cruz de Cristo. Y yo creo que es para que lo aprovechemos, pero no podemos aprovechar aquello que desconocemos. Bueno, me llamaba la atención ahorita que estabas hablando, Leo, la parte de la propiciación, el disponer todo, o sea, todo, no nada más lo que te incluye a ti, sino disponer lo que tú tienes a tu mano para establecer, para hacer las condiciones propicias y se lleve a cabo esa reconciliación que Dios nos ha llamado, ¿no? A veces nos quedamos con que, pues, si me pide perdón, pues yo le otorgo mi perdón, ¿no? Pero en el caso de Dios nos asombra esa manera extraordinaria que Él tiene de dar, ¿no? Dice Él que es mejor dar que recibir, y en este caso Él dio todo lo que tenía a cambio de que se llevara a cabo esa reconciliación, esa restitución y todas esas cosas que nos acaba de explicar Leo, pero yo me quedo con eso. El poner el ambiente propicio para que se lleve a cabo lo que Dios quiere en el momento que Él quiere, en la persona de Cristo. Eso es lo importante que debemos de entender, que todo es por medio de Cristo, todo es para Él, y Él está presente en toda la creación de Dios Padre. Creo que nosotros también como reconciliadores, porque también nos deja ese ministerio de reconciliar, pues tenemos que disponer nuestra persona, nuestra palabra, nuestra casa, todo lo que sea necesario para poder ser esa extensión del reino de Dios, acercarnos a la gente que realmente necesita ser reconciliada con Dios, porque muchas veces, nosotros cuando estábamos lejos de Dios, pues no te imaginas, ¿no?, que hay un medio para acercarse, que tenemos esa oportunidad y que Cristo es ese camino que nos lleva al Padre. Entonces nosotros tenemos que entender y hacer todo lo que esté en nuestras manos para llevar a cabo esa reconciliación, para hacerle ver a la gente que hay una oportunidad, hay una esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, yo te quiero decir también, amada iglesia, que estamos ahorita con esta serie de Levantando el Muro, y tal cual como nosotros también tenemos que entender realmente lo que hizo Cristo en Jesús, porque nosotros muchas veces lo que estamos haciendo, en lugar de poder aplicar estas cosas, ahorita por ejemplo lo que nos hablaba Leonardo acerca de la expiación y los otros 4 puntos, es de que muchas veces nosotros pensamos que podemos enjuiciar a tal punto que entonces le estamos quitando la expiación a la gente. Podemos nosotros señalar a cualquiera que también estamos derribando el muro realmente que debemos de tener como iglesia. Por eso es importante que nosotros seamos entendidos con las cosas de Dios. Yo te quiero leer precisamente ahorita lo que estábamos ahorita platicando y leyendo. Mi esposa lo leyó acerca de Romanos, pero yo me quiero ir con Romanos 21. Ahí comienza la parte de este tema, y dice así el tema: la justicia es por medio de la fe. Dice el versículo 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, hay 2 cosas aquí que está hablando, una de la ley y la otra es la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Importante, ¿eh? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dice, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe, dice, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, parece como un trabalenguas a lo mejor, pero amada familia, lo que nos está diciendo precisamente que la justicia es para que pueda ser Cristo Jesús manifestado justo Él. Él ya nos perdonó, Él ya nos llevó desde una expiación, ya nos llevó precisamente a poder llevar todo un proceso del cual nosotros, en toda la obra, nosotros no tuvimos que hacer nada, el cual nosotros vamos por medio de Él, para que Él sea manifestado. Nosotros ya tuvimos entrada precisamente al Padre. Así es de que nosotros, parte de esta serie de Levantando el Muro, tenemos que ser entendidos de que también tenemos que levantar el muro, precisamente que la gracia alcance por fe a aquellas personas que lo necesitan. Así es de que tú y yo tenemos esa tarea también esta semana. Creo que debemos de empezar te dejo de tarea esto, ¿no? Que podamos nosotros orar en un tiempecito que podamos tener, y que realmente, ahorita lo que nos decía, leo estos 5 puntos, los podamos analizar, y que el Espíritu Santo nos lleve a más, que podamos entender esa obra redentora que Dios nos ha dado y que realmente no nos costó, y que la podamos extender en conocimiento a otras personas, que nosotros la podamos profundizar también en corazón, que arda en nuestra vida también esto que Dios está hablando, para que nosotros no lo tomemos en vano, sino que lo podamos tomar también y podamos llevarlo también en vida, ¿sí? Dando vida, a eso me refiero, a otras personas por medio de la palabra de Dios, de lo cual nos está revelando el día de hoy. Así es de que yo te dejo también esta palabra, que Dios pueda también manifestar, y que nosotros también tengamos la valentía y la profundidad, la anchura, la dimensión de quitar el velo realmente, que podamos hacer a un lado toda religiosidad y podamos extender lo que hemos recibido de gracia, vamos pues sin costo alguno, pero de manos de Cristo Jesús, y lo podamos extender a otras personas, ¿no? Entonces tú y yo somos los encargados de estar levantando el muro, perdón. Y no sé si quieran agregar algo más. Yo quiero dejarles un punto práctico para que puedan, ustedes orar en sus casas, pero con el siguiente tenor o dirección. Reúne a tu familia, ponte a orar ahí en tu casa, pero pide específicamente: Señor, no queremos desaprovechar ninguno de los beneficios que tú ganaste en la cruz para nosotros. Y sobre ese tenor empiezan a orar, pero dile: Padre, todo lo que tú ganaste, todo lo que Cristo ganó en la cruz para mí, yo lo quiero recibir. Yo quiero que eso sea una realidad en mi vida. No quiero desperdiciar nada, porque Cristo nos dio unos beneficios tremendos y no queremos desaprovecharlos. Entonces, eso es lo que yo les pongo de actividad. Y la última parte es que hace tiempo platiqué con un amigo mío, y él me decía: es que quiero tal trabajo, pero no sé si se me vaya a dar, porque él pensaba que a lo mejor el pecado podría obstruir una bendición de Dios. Pero ese es el tipo de mentalidad que tenemos todavía del antiguo pacto, como que depende de mis acciones. Pero no sé si nos damos cuenta otra vez que en este pacto en el que vivimos, lo que Dios ve en ti son las acciones de Cristo. Entonces, no se trata de estar pecando, obviamente, pero sí se trata de poder entender que no importa si llegaste a pecar, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre aquel que llegó a pecar. O sea, la persona que pasó más tiempo con Jesús, que es Juan el discípulo, él empezó condenando gente y diciendo: Señor, mándanos que oremos para que caiga fuego del cielo y consuma a los pecadores. Así empezó Juan, pero después de un tiempo con Jesús, ¿cómo termina Juan? Diciendo: hermanos, amémonos los unos a los otros. El que no ama no ha visto a Dios. Y termina diciendo: y si alguno pecó,
ya no dice te va a caer fuego del cielo, dice abogado tenemos para con el Padre. O sea, su perspectiva fue renovada y eso es lo que a veces nos hace falta ahorita, que tenemos la mentalidad del viejo pacto, de que Dios está enojado contigo y en cualquier momento te consume con fuego, que si pecaste de repente ya no vas a tener el trabajo y depende de tu mérito, de tus acciones, pero lo que Dios ve hoy en tu vida es lo que hizo Cristo, las acciones de Jesús. Entonces vuelvo, tenemos muchos beneficios y yo insisto con esa parte de no se trata de estar pecando. Hay una advertencia en Hebreos, dice advertencia al que peca deliberadamente y hay que tener mucho cuidado con esa parte. Pero lo importante que quiero que se quede ahorita es que ya no tenga ese pensamiento de que Dios te quiere más o menos dependiendo de cómo te portaste en la semana o que eso va a afectar cosas. Lo que Dios ve en tu vida son las acciones de Jesús. Amén. Sí. Y pues bueno, ¿nos despedimos o quieres agregar Claro, algo sí. más? ¿Sí? No. Ok, Así está pues bien. bueno, familia, tenemos tarea, hay que hacerla, tenemos que entender también lo que quiere hablar Dios precisamente para esta semana y levantemos el muro, seamos realmente parte, también piedras vivas, que podamos ser también útiles, con honra delante de Dios también y ser obviamente funcionales también para su reino. Amén. Hasta el próximo estudio, hasta la próxima enseñanza que tenemos el próximo miércoles. Dios te bendice.